Jorgelina Giva, con todo el capítulo ambiental, hablábamos del Niño y también hablábamos de nuestra gran autopista de agua, que también nos deja montones y montones de temas. ¿Qué pasa con el Niño, Jorge? ¿Qué pasa con el Niño? Como decíamos hace un ratito, Diego, compañeros, la idea de la columna va a ser siempre intentar ver desde un enfoque, desde una mirada, con las gafas ambientales, temas que tienen que ver con las noticias que tratamos todos los días, ¿no? Decía también al principio del programa, el Niño está asociado y todo el tiempo estamos escuchando noticias respecto a todos los problemas que trae. Escuchamos que se están presentando, bueno, el gobierno provincial presentó una emergencia hídrica excepcional, que es en realidad un paquete que le permite al gobierno de la provincia tener acceso a plata, financiamiento, sin pasar por los trámites burocráticos o legislativos de rigor, para eventualmente ayudar o intervenir en casos que se prevén van a ser, como decíamos, de exceso hídrico. El Niño es un fenómeno global. Cuando hablamos de temas del clima, de temas meteorológicos, tenemos que pensar en sistemas enormes que tienen que ver con todo el planeta y que tienen repercusiones o consecuencias locales particulares. En nuestra zona amplia, hablamos de todo el centro-este de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay. Estamos viendo imágenes, seguro las vieron, impresionantes, por ejemplo, del río Iguazú, cómo han retirado las barandas de la Garganta del Diablo. Bueno, el Iguazú es uno de los tributarios al enorme sistema del corredor fluvial que es el Paraguay-Paraná. Y les comentaba que en este interés de poder ver también las cosas desde otra mirada, desde lo ambiental, que también hablamos de un sistema y de una escala enorme que transciende las fronteras o los límites jurídicos a los cuales estamos más acostumbrados, el viernes tuve la posibilidad de charlar un ratito con Claudio Baigún, que es un reconocidísimo biólogo que estudia los humedales desde hace mucho tiempo, que estudia los pulsos propios de los humedales con foco en el humedal del río Paraná, el humedal fluvial del río Paraná, y en las pesquerías o en las poblaciones de peces. Yo les propongo, si les parece, que vayamos escuchando algunos tramos de esta charla. En la primera parte, Claudio cuenta qué es el Niño, para escuchar al que sabe. Vamos a escuchar un ratito a Claudio y después vamos a seguir escuchándolo respecto a las consecuencias o los efectos que tiene el Niño y cómo podemos también imbrincarnos con esto que va a marcar seguramente la primavera, el verano y el otoño en la región desde lo hídrico. Para largo. No, son fenómenos, como decía, globales de escala global. No es una lluvia de un fin de semana. Lo agarra la adolescencia. Cambia el clima del planeta, Gerardo. Ni más ni menos, imagínate. Escuchamos. Que son, en cierto sentido, los más problemáticos, porque cuando la gente ve que el humedal pierde el agua, bueno, aprovecha para usar ese espacio para otras actividades entonces y en el caso del Niño, bueno, son ciclos que en una época tenían una regularidad un poco mayor que ahora, que podría ser adjudicado al tema de cambio climático. Pero la realidad es que son eventos extraordinarios cuando son niños muy fuertes, ¿no? El Niño es un fenómeno que tiene que ver con el calentamiento del agua en el Pacífico y que se traduce de diferentes modos en el continente americano. En algunos lugares es para sequías y en otros lugares dispara grandes inundaciones. Acá, en la cuenca nuestra, en la cuenca del Plata, el resultado de niños fuertes son grandes inundaciones que se generan a partir del agua que viene de la alta cuenca que está en Brasil. Si en Brasil llueve mucho, más tarde, más temprano, eso se traduce en que el agua se desplaza hacia abajo e ingresa en nuestro sector de la cuenca. Bien, escuchábamos entonces la primera parte de Claudio Baigún explicando qué es el Niño, cómo afecta a esta zona de la Argentina, esta zona del sur de América. De vuelta, me pareció interesante escucharlo porque nos pone en escala, nos pone en lugar, ¿no? Lo que a mí hay algo que me trae Dale. preocupación. A ver, va a aumentar el caudal del río Paraná. Está aumentando considerablemente. Bueno, ¿qué puede pasar en el verano con una posible crecida? No, ya la crecida ya está en marcha. Pues ¿sabés qué? También aparece cómo nos hemos debilitado. Pensemos, cuando fue el pico de bajante 2019-2020, el organismo de consulta cotidiano para todos nosotros periodistas fue el Instituto Nacional del Agua.
Claro. Hoy Licha. Hoy desmantelado, sin dirección. Desde el inicio del gobierno de Milei no tiene director el Instituto Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico Nacional lo hemos ido contando también un montón de veces en esta radio, también desfinanciado, desmantelado. Ahí vamos a darnos cuenta que no es gratis, por supuesto, ya lo sabíamos y lo intuíamos, que no es gratis desmantelar estos organismos del Estado que, como también vos leías el título hace un ratito, cuando el zapato aprieta, sí pedimos ayuda del Estado, obvio, ¿no? El sector agropecuario está queriendo que el Estado le planifique cómo responder al niño, qué hacer con el exceso de agua. Pero era lo que quedaba afuera, según Milei, ¿no? Cada cosa que tenía afuera, y esta también. Todo está estrechamente relacionado y sí, insisto en esto, en nuestra zona del país significa más agua. Como es un sistema enorme y tiene que ver con lo que ocurre en Brasil, lo explicaba muy bien Claudio Baigún, es una cuenca, un sistema muy sofisticado, con un montón de ramificaciones y vamos a tener, y ya tenemos un montón de agua. Los camalotes que están por todos lados son el anuncio del agua que se viene. Les propongo seguir escuchando a Claudio Baigún, que nos va a contar qué pasa propiamente desde lo ecológico en el sistema cuando vuelva a entrar el agua después de muchos años de sequía y falta de ella. Y es un fenómeno que tiene un efecto muy positivo en los ecosistemas acuáticos, digamos, que están en la cuenca, porque en el caso, por ejemplo, de los peces, favorece la supervivencia de las larvas que ingresan a las lagunas, que no ocurre eso cuando es un periodo seco. Las larvas no pueden permanecer en los cauces principales, porque son bichitos que una vez que consumen su saco vitelino tienen que alimentarse de plancton y eso está en las lagunas, no está en el cauce. Y para ingresar a las lagunas necesitan que el agua, el pulso de inundación las meta, porque no tienen una capacidad de desplazamiento como para entrar por sí solas, y son muchos kilómetros. Una vez que están en las lagunas, en el caso del sábalo, que tiene una primer fase planctónica, después pasa a ser un pequeño juvenil que empieza a comer del fondo, y el sábalo ya se sabe que es un pez que le gusta o come de detritos. Entonces, justamente las grandes inundaciones lo que hacen es favorecer ese proceso. Así también como favorecer la dispersión, porque todos estos peces, sábalo, dorado, boga, surubí, tienen desove libre en el cauce principal. Y sus huevos, que a las pocas horas se transforman en larvas cuando el huevo eclosiona, tienen que dispersarse y llegar a esas llanuras de inundación inundadas. Y para eso el agua, cuando viene la gran crecida, favorece esa dispersión. Si no, permanecen en el cauce y tienen una enorme mortalidad que explicaría justamente que ha habido muchos años de bajo caudal, particularmente la gran sequía que se inició en el 19 y terminó en el 22, que ha diezmado, por ejemplo, la pesca, o la ha reducido muchísimo al punto que, bueno, ha generado grandes problemas para los pescadores y sus medios de vida. Me parece muy, muy importante lo que cuenta Claudio. Él cuenta el ciclo reproductivo de los peces, ¿no? De alguna de las especies que más conocemos del Paraná. La comercialmente más importante, que es el sábalo. Recordemos que Argentina tiene, por ejemplo, autorizada la exportación de pescado de río, algo que no ocurre en todos los países porque lógicamente el recurso ictícola de un río, del agua dulce, es mucho más frágil, más pequeño, más vulnerable que la pesca del mar, la pesca oceánica, que es la que habitualmente está más metida en estos grandes canales de comercialización con la exportación, que es una fuerza de presión enorme sobre las pesquerías fluviales, en este caso la del sábalo. Me parece muy interesante lo que cuenta porque nos explica con mucha claridad de docente, además de investigador, por qué para el sistema es importante que vuelva el agua, ¿no? Entendiendo que el humedal justamente es eso, es un ecosistema que se define por la ausencia y presencia de agua de manera alternada. Cuando no tiene agua durante tanto tiempo, se desconecta al punto de alterar los ciclos reproductivos de sus especies más emblemáticas.
de vuelta, quedémonos solo en lo comercial, si nos interesa, y Sí. es un poco la época, lamentablemente es solo lo económico. Tampoco sirve para el negocio, tampoco sirve para el trabajo, tampoco sirve para el empleo tener un ecosistema roto, un ecosistema disturbiado por presiones antrópicas, porque él habló en el primer audio del impacto también del cambio climático en estos ciclos alterados de naturalezas de bajantes y crecientes del Paraná. Si quieren, cerramos escuchando el último tramito de Claudio, donde explica mejor que yo esto que estoy intentando resumir. Así que yo creo que el niño es el niño fuerte. Esos niños fuertes son sumamente positivos, más allá que por supuesto generan por ahí problemas a la gente, porque inundan las islas, inundan las costas, es un verdadero problema. Pero es parte del ciclo natural, así como también pueden ser lo opuesto, que son las grandes bajantes, que están asociadas a el otro fenómeno que es la niña. Hay que entender que el río funciona así. Y no hay cosas ni todas malas ni todas buenas. Incluso el Paraná es un río difícil de decir cuándo tiene un caudal normal, porque ha tenido largas décadas de caudal mucho menor a lo que tiene ahora, y entre el 72 y el 98, que fue un niño, antes de que cambie el siglo, tuvo un periodo húmedo que duró casi 30 años, y donde la gente se acostumbró a tener agua todo el tiempo. Ahora, eso es normal y frente a lo que venía de antes sería como atípico. Y lo que tenemos ahora, que son años desde el 2000 para acá, ya 25 años, 26, de poca agua, se asemeja más a lo que había históricamente en las primeras décadas del siglo pasado. Bueno, escuchábamos entonces, yo creo que con una claridad tremenda y que nos ubica muy bien en nuestro lugar. Qué pequeños somos respecto a estas escalas enormes de la naturaleza. Claudio Baigún, biólogo de la Universidad de Buenos Aires, bueno, con 10.000 títulos académicos que tampoco tiene mucho sentido repetir, pero uno de los mejores y más prestigiosos estudiosos del sistema de humedal del río Paraná de la Argentina, con foco en pesquerías, con foco en poblaciones de peces, y nos contaba entonces por qué el niño, cuando cambiamos un poco, nos ponemos las otras gafas que las productivistas, puede ser visto desde muchas otras maneras y tiene que ver también con los ciclos naturales de nuestro gran río. Pensaba, mencionaste el sábalo, mencionaste el sábalo y su vínculo comercial. Pienso también, en primer lugar, que eso para marcarlo en nuestra agenda, apuntar y poder trabajarlo en algún momento, para poder también reiterar algunas cosas que hemos trabajado en los últimos años y tenerla más presente. Por ejemplo, tenemos claro cuál es la cadena de valor, la cadena técnica para comer carne. Y el frigorífico rápidamente viene, un Paladini, un Larrauri, nombré dos de los más conocidos, pero es un frigorífico tradicional. ¿Qué pasa cuando hablamos de la carne de pescado? ¿Hay un frigorífico que está interviniendo o no? ¿Quién pesca? ¿Quién lleva esos peces o esos pescados al frigorífico? ¿Quién se la lleva? Porque el pescador, que por lo general vemos cuando vamos a cualquiera, a Gaboto, a la costa nuestra, seguimos viendo trabajadores requete pobres. No tienen yates para ir a buscar el sábalo, sino más bien todo lo contrario. Este es un punto. El otro punto es si se puede o no se puede incentivar en proyección lo que tiene que ver con el fruto ictícola del río Paraná. Porque lo que estamos viendo en comparación, como mencionaste antes, del mar argentino, de la Pampa Azul, es que hay un extractivismo a la enésima, inclusive ni siquiera lo está haciendo fuertemente la Argentina con sus empresas y empresarios, sino que básicamente es un saqueo, un robo de otras naciones a la Pampa Azul de la República Argentina. Dos temas que tienen que ver con la cuestión comercial, pero que son bien diferentes. Es un súper tema, y si querés podemos hacer una especie de continuación de esta columna el miércoles, cuando volvamos a estar acá, porque en la actividad que estuve el viernes tiene que ver con eso. En realidad digo con la descadena de agregado de valor que tiene el pescado de río. En la Argentina es algo que está completamente desatendido, donde el que pierde en todos los casos es ese primer eslabón, que es el pescador artesanal, un actor social. Y me encanta pensar esto, y lo pensábamos y lo conversábamos con Claudio, probablemente el oficio más antiguo de nuestra región ha sido el de pescador. Del mundo, ¿no? Agricultor y pescador, claro.
pero sobre todo pesca en esta parte del país. Y también algo que no mencionamos, lo que modificó el tema en cuestión es la harina de pescado, ¿no? Eso es lo que se exporta. Claro, pero que hizo que los pescadores ya pesquen cada vez más chiquitos porque total no les importa. Y tenemos un sistema de frigoríficos y de acopio, tenemos unas disparidades de precios ahí tenés el frigorífico bestialmente imperdonables entre lo que se le paga a ese pescador, eslabón primero y más sacrificado de la tarea, al artesanal que va a sacar el sábalo del río, y eso que se vende luego a precio de dólar a otros países. Si querés retomamos y terminamos con eso el miércoles, porque quedan un montón de puntos. Y te sumo otro más. ¿Los victorienses están tomando agua del Paraná o de dónde? ¿Te acordás que se había secado la toma de agua? Hay más agua. No había nada, hay más agua. Gracias, Jorge. A ustedes, nos encontramos en los próximos días.